A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta la tercera temporada de Conectados con tu Salud, un espacio de promoción y prevención para acercar a la comunidad las conductas saludables e información de utilidad. Recuerde que, ante consultas de salud, puede llamar al Fono Salud Responde 600-360-7777 y que el Ministerio de Salud también dispone de la línea gratuita de prevención del suicidio, asterisco 4141. 4141. Conectados con tu salud. Ya comienza. Ya comienza. Muy pero muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Conectados con tu Salud. Este espacio del Servicio de Salud Osorno a través de su Departamento de Atención Primaria por las señales de Radio La Voz de la Costa, por supuesto. Les saludo en la conducción el periodista Felipe Guerrero. Conectados con tu Salud, tercera temporada ya, se emite semana por medio para que ustedes, auditores, conozcan más sobre la red asistencial, conductas saludables, programas, campañas y distinta información de utilidad de salud. Arrancamos pues este nuevo capítulo con dos invitados que nos traen un tema delicado pero muy necesario de conversar, como lo es la prevención del suicidio. Esto a propósito que en septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención de esta problemática. Para ello saludamos hoy a la jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Osorno, Marcela Villagrán. Buenos días, Marcela, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted. También saludamos al referente de prevención de suicidio y profesional del mismo Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud, don Ángelo Palma. Hola Ángelo, bienvenido. Muchas gracias. Comenzamos contigo, Marcela. Este es un tema muy recurrente, ¿no? Estamos en el mes de la prevención del suicidio. Entonces, en contexto, ¿no? ¿Qué es el suicidio? ¿Qué es esta problemática desde el punto de vista de la salud pública y por qué se conmemora esta fecha? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha escogido el 10 de septiembre como la fecha para conmemorar el Día Mundial de Prevención de Suicidio. Es una fecha que lo que busca es precisamente visibilizar que la prevención de suicidio es fundamental, que el suicidio es prevenible y que dentro de eso toda la comunidad puede hacer aportes en la prevención, no solo nosotros como equipos de salud. El suicidio es un problema importante en la salud pública en el mundo, básicamente porque es una de las primeras causas de muerte en población más joven. En nuestro país, por ejemplo, las tasas de suicidio más altas son en población adulto mayor, pero si nos vamos al número absoluto de muertes atribuibles por el suicidio, estamos en una población que es más joven y eso evidentemente para las estadísticas de un país es un grave problema de salud pública. Vamos a ir conversando de todo esto un poco más también para que usted entienda más esta situación, ¿no? Marcela, ¿cuál es el enfoque ministerial, el lema de este año? ¿O a qué apunta? Apunta básicamente a que conversar nos cuida. Ese es el lema del 2024 respecto del Día Mundial de Prevención de Suicidio. Porque básicamente lo que uno busca en estas fechas es derribar algunos mitos que están asociados al suicidio, entre esos que no es bueno hablar de suicidio. Y la verdad es que ese es uno de los mitos que efectivamente nosotros como departamento nos gusta derribar, porque sí es bueno hablar de suicidio, es bueno hablar de prevención de suicidio. Y a todas las edades, mientras más chicos empecemos a hablar de salud mental, de protección de salud mental, de bienestar, con más naturalidad vamos reconociendo en nosotros también alguna sintomatología que nos pueda llamar la atención y buscar ayuda. Por lo tanto, la prevención de suicidio tiene que ver con eso, con que perdamos el miedo a hablarlo. Perdamos el miedo a hablarlo aquí en estos espacios, pero también con nuestros seres cercanos. Pareciera ser, Marcela, que ha sido un tema tabú, ¿no? Por muchos años asociado también a la salud mental y de a poco estamos hablando más de esto, ¿no? Estamos hablando más de salud mental en general. Yo creo que después de la pandemia, la salud mental se ha posicionado como un tema importante dentro del discurso de los chilenos. Y eso para los que llevamos muchos años trabajando en esta temática ha sido súper relevante porque hemos visto que efectivamente el lema de la Organización Mundial de la Salud de que no hay salud sin salud mental lo hemos ido incorporando ya no solo los que trabajamos en la temática, sino que la comunidad en general. Y por lo tanto, empezar a hablar de salud mental nos lleva a hablar de suicidio. Es como, está vinculado.
Y para nosotros también es relevante que la comunidad se atreva a hablar no solo de suicidio, sino que de problemas de salud mental en general, de bienestar, sobre todo en un país donde las estadísticas en el ámbito de salud mental son estadísticas importantes, con prevalencias altas de problemas de salud mental, a pesar de que estas estadísticas son previas a la pandemia, bastantes décadas previas a la pandemia. Pero es posible inferir por lo que uno ha visto como en el termómetro del día a día, que efectivamente los problemas de salud mental se hacen cada vez más visibles porque las personas los empiezan a reconocer y a identificar con mayor facilidad también. Conversar nos hace bien, dice, ¿no? ¿Por qué nos hace tan bien conversar, Ángelo? Yo creo que partir desde que todas las estrategias de autocuidado que se proponen desde la salud es algo que nos hace, que hoy día es de mucho interés. Entonces, dentro de los talleres que realizamos dentro del servicio de salud o en los distintos CEFAM o todo lo que está promoviendo el gobierno es buscar que las personas aprendan de salud mental y cómo cuidarse, ¿sí? Y eso tiene distintas formas, ¿ya? Yo creo que es súper importante cómo aprendemos herramientas para cuidar nuestra salud mental, herramientas como cómo aprender a resolver problemas, cómo conversar de situaciones difíciles, cómo expresar nuestras emociones, son cosas que son súper importantes para el crecimiento de cada persona, ¿sí? Y es súper importante que eso se siga hablando y que esté dentro de todos nuestros espacios de conversación. Bueno, usted que nos escucha en la casa, le cuento que estábamos hablando con profesionales del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud. Ángelo, cuéntanos para la comunidad también lo sepa, ¿cuál es tu rol en tú como que llevas el programa de prevención de suicidio, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Exacto. Lo que principalmente se está promoviendo como estrategia es dar una continuidad de cuidados y atenciones a las personas que tienen problemas de salud mental y en específico este problema tan complejo como es el suicidio. Mi principal rol es dar esa continuidad, asegurar que las personas que tienen intentos de suicidio o están con ideación suicida o riesgos graves frente al suicidio, continúen sus atenciones. Por ejemplo, hay gente que consulta por intentos de suicidio en la unidad de emergencia del hospital y estas personas hace un tiempo atrás no tenían un seguimiento en atención primaria o tenían que ir solas a buscar su hora de atención. Y lo que hacemos actualmente es vincular a estas personas con sus centros de salud, con su CEFAM, con los COSAM, con los centros de salud mental, y ellos hacen una búsqueda activa, podría decirse, ¿sí? Llaman a las personas, conversan con sus familiares, coordinan visitas domiciliarias para que las personas en el fondo no pierdan su vínculo de atención con su centro y puedan recibir el tratamiento lo más pronto posible, ¿sí? Y todo lo que desencadenó la emergencia o la crisis en la persona tenga una forma de resolución, ¿sí? Dentro de lo que es la terapia. Perfecto. Estamos conversando sobre prevención de suicidio. Vamos a volver contigo, Ángelo, porque hay sobre todo temas que tienen que ver con señales a las que estar atentas, ¿no? Pero volvemos, Marcela, también al tema de la comunidad, ¿no? Lo hemos conversado en otras oportunidades. ¿Por qué es tan importante en este tema en particular el componente comunitario? Mira, es súper importante porque nosotros como equipos de salud somos un eslabón que es más tardío en la vida de las personas. En general nosotros conocemos a las personas en sus malos momentos. No van a vernos ni a buscarnos cuando se sienten bien, cuando están contentas. En general, nosotros tenemos una vinculación que está mucho más ligada como al sentirse mal. Y por lo tanto conocemos ese aspecto de las personas en un contexto que es un contexto sanitario y que busca en el fondo la patología, el diagnóstico, el tratamiento. La vida es mucho más que eso. La vida que se da en la comunidad cuando yo salgo a trabajar, cuando salgo a regar el pasto, cuando juego con mis hijos, cuando paseo a la mascota. Eso es algo que los equipos de salud estamos ciegos, no lo vemos. La comunidad sí lo ve. Lo ve todos los días, entonces empieza a llamar la atención cuando el vecino cambia de comportamiento, cuando ya no sale tanto, cuando lo vemos más triste. Son luces de alerta que solo la comunidad es posible de evidenciar. Y la comunidad también maneja mucho mejor, muchas veces que los equipos de salud, cuáles son las redes y los recursos que tiene la comunidad. Los clubes deportivos, los centros, en el fondo las juntas de vecinos y todo aquello que de una u otra manera el intersector para nosotros pone a disposición de la comunidad es algo que la comunidad lo conoce mucho mejor que el equipo de salud. Nosotros somos un eslabón sanitario dentro de la vida de las personas, entonces tenemos un eje
que escapa y que va más allá bueno, ojalá si fuera, pero no lo es, de tener un acceso integral a lo que es la vida cotidiana de las personas. Y eso lo tiene el barrio, eso lo tiene el vecino, lo tiene cómo establecemos relaciones con la persona que vive al frente o con la persona que vive al lado, o la señora del negocio cuando pasamos todos los días a comprar y de repente dejamos de pasar y nos echa de menos. Esas son vinculaciones y relaciones que no las podemos replicar nosotros en el sistema de salud. Entonces, en general, en esta temática tendemos a llegar un poco tarde, un poco reactivamente, como dice Ángelo recién. Yo también realizo talleres en la comunidad y me hace mucho sentido lo que dice Marcela, porque una de las vecinas que asistió a uno de los talleres decía: yo tengo mi negocio en la esquina del sector donde pasan todos mis vecinos, y muchas veces me quedo mirando a la ventana y hay un vecino que me ve, me saluda y conversamos un ratito, y yo me doy cuenta cuando mis vecinos no andan bien, ¿sí? Y la señora muy asertivamente me decía: ¿sabes qué? Yo invito a mis vecinos a conversar conmigo cuando tienen alguna dificultad. Y cuando tenemos personas que tienen ese nivel de empatía, entendimiento, de dar el espacio a otro para conversar, estamos haciendo salud mental, estamos ayudando a expresar lo que estamos viviendo, las dificultades, y buscamos un soporte también. Y eso está en cada una de las personas, pero cuando estamos dispuestos a brindar ese espacio al otro. En ese contexto, Ángelo, aprovechemos también de detallar, ¿no? ¿Qué distintas acciones se están realizando en prevención del suicidio? Tú nos contabas delante que hay un tema comunitario, unos talleres. Uh-huh. ¿Cómo es eso, el detalle? Sí, mira, cada institución, ya sea CEFAM o Centro de Salud Mental, realizan distintos talleres con la comunidad, ¿sí? Y hacen talleres respecto de prevención de suicidio, promoción de la salud mental, y buscan generalmente concientizar a las personas de que hay trastornos de salud mental, que hay formas de tratarlos, que buscan acercar también a las personas a entender qué van a hacer, lo que hace un equipo de salud mental, qué es lo que hace un psicólogo, qué es lo que hace un psiquiatra, y llevarlo como a la realidad también. Desde las series o desde las películas tenemos una visión que muchas veces es estigmatizadora de lo que es los procesos de salud mental, y estos llevan como a aterrizarlo, a entenderlo realmente como son, ¿sí? Y creo que también un rol importante lo cumple también dentro de las mismas escuelas, donde se han ido integrando también profesionales de salud mental, como psicólogos, trabajadores sociales, que dentro de estos espacios también conversan con los alumnos, con los niños, adolescentes respecto a estos temas, los educan, que yo creo que principalmente eso es como lo que se brinda en estos talleres, conocimiento para poder aplicarlo en el día a día. Se llama, si no me equivoco, facilitadores comunitarios. Exacto, sí. Detallemos más en qué consiste eso. Exacto. Por favor. Es una estrategia que se promueve desde el programa de prevención del suicidio a nivel nacional, donde se forman personas de la comunidad que pueden ser referentes de distintos espacios. Por ejemplo, puede ser un pastor de una iglesia, un bombero o la misma vecina del negocio que aprende respecto a términos básicos de salud mental, y en específico de la temática del suicidio, aprende a cómo escuchar a otra persona, cómo preguntarle o identificar riesgos frente al riesgo suicida, y a cómo ayudar a esta persona a encontrar ayuda profesional, ¿sí? Le brinda una primera contención, una escucha activa, empatiza con la persona, se le enseñan habilidades de cómo poder hacer eso, ¿sí? Sin ser un profesional, se le enseña los pasos básicos, ¿sí? Que en el fondo son escuchar a la persona, ayudarla a identificar las necesidades, cuáles son sus problemas, y lo conecta con la atención de salud, ¿sí? Entonces a esta persona se le enseña cómo funciona el sistema de salud. Muchas veces uno tiene una patita, nomás sabe, ya aquí está el CEFAM, pero muchas veces no sabemos cómo explicar qué es lo que me va a entregar el CEFAM o todas las prestaciones que tiene. Y estas personas se forman en eso. Y en acompañar también, porque la suicidalidad no es algo de un momento, sino que es un continuo. Muchas veces nos acompaña durante mucha parte de nuestra vida. Y es súper importante que haya un acompañamiento a largo plazo en eso. Y ahí los facilitadores comunitarios están disponibles, pero también es educar a la familia, ¿sí? Educar a los amigos, a los distintos otros actores que hay dentro de la red de apoyo que pueda tener una persona que está en esta situación de crisis o con problemas graves, ¿sí?
Bueno, va muy de la mano de lo que nos contaba Marcela, ¿no? ¿Por qué es tan importante estos talleres que están formando a comunidad en el fondo? Porque están donde nosotros no podemos estar. Llegan a lugares donde nosotros como funcionarios de salud no llegamos. Y por lo tanto, el hecho de que sea con referentes comunitarios también es súper relevante, porque la comunidad se organiza también y se va organizando en torno a figuras de líderes o lideresas que de una u otra manera, en la medida que nosotros podamos transmitir algunas de estas habilidades, como mencionaba Ángelo, vamos llenando aquellos espacios que que una red, en el fondo todas las redes tienen espacio y estos facilitadores comunitarios van llenando esos espacios para evitar que la red genere esos agujeros, digamos. Entonces, es súper relevante que la comunidad se interese, se desmitifique el tema del suicidio, de hablar de suicidio, de que las personas que dicen que se van a suicidar finalmente no lo hacen, y todas aquellas creencias que están muy arraigadas popularmente y que distan del conocimiento efectivo, real, que ha traído la investigación durante todos estos años. Perfecto. Yo por mientras le cuento a usted que si se viene sumando a la sintonía de Radio de la Voz de la Costa, estamos presentando un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Hoy hablamos de prevención del suicidio con dos profesionales de salud mental del Servicio de Salud Osorno. Estamos hablando del taller de facilitadores comunitarios en prevención del suicidio, ¿no? Si alguna organización social, algún vecino, junta de vecinos está interesado, ¿dónde tiene que acudir? ¿Hay algún correo, algún fono? Sí, la primera vía para poder formarse y solicitarlo es a través de su CEFAM, ¿sí? En cada uno de los CEFAM hay encargados del programa de salud mental. Entonces pueden comentarla con su psicólogo, pueden transmitir la preocupación que tienen, por ejemplo, cómo ha llegado gente. Primero, por ejemplo, juntas de vecinos que se reúnen frecuentemente con sus equipos de salud y le recomiendan, ¿sabes qué? Queremos hablar de suicidio, queremos aprender un poco más, ¿sí? Y el CEFAM puede brindarles estos talleres, o el mismo CEFAM nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos apoyo porque hay más gente interesada, y pueden solicitarlo directamente al Departamento de Salud Mental. Podemos hacer esas coordinaciones. Y también está por el lado de la Seremia de Salud. Ellos también brindan talleres de este tipo y es una estrategia conjunta. Cada uno puede ir brindando desde las distintas expertise o tiempos para cada comunidad, ¿sí? Perfecto. Clarito, la atención primaria siempre es la puerta de entrada, como decimos en Conectado con tu Salud. ¿Qué otras acciones se están llevando a cabo en la red en esta materia? Bueno, nosotros estamos desde hace ya un par de años, partimos con el número de teléfono de salud Responde, promoviéndolo activamente, pero en la actualidad tenemos un número que es la línea especializada en prevención de suicidio, que es el asterisco 4141. Y ese es un número que nosotros estamos promoviendo activamente porque las notificaciones de las llamadas telefónicas son realizadas desde ese número telefónico al Departamento de Salud Mental, en este caso a Ángelo, y se hace la vinculación efectiva con el establecimiento donde la persona está inscrita o donde está recibiendo atención. Y la verdad es que la respuesta que hemos tenido de los equipos de salud ha sido súper buena. Muestra mucha preocupación por el tema, mucha empatía, y se está respondiendo bastante rápido a las llamadas. Y por lo mismo nosotros promovemos su uso porque además es una herramienta que está disponible en horarios en donde muchas veces el CEFAM no lo está. Y por lo tanto, 24/7, ¿no? y por lo tanto es atendida también por profesionales y se orienta dependiendo el nivel de gravedad que tenga el riesgo, se orienta también a la persona respecto a dónde acudir. Y eso es una intervención en crisis que es súper valiosa. Nosotros la promovemos en cada instancia que podemos promoverla. Entonces, hay canales, ahí ustedes están contando todos estos detalles. Ángelo, ¿cómo estamos en esta plataforma de 4141? ¿Cómo estamos en el último año, este año, en número de llamadas? Sí, es una plataforma que ha tenido una súper buena llegada a las personas, ¿sí? Alguno podría decir, ¿sabes qué? Están llamando muchas personas. Eso no nos asusta, ¿sí? Eso nos dice, bien, hay personas que están accediendo y hoy día están recibiendo una prestación que antes no existía. Entonces la gente está pidiendo ayuda. Entonces, por ejemplo, el año 2022... habían llamado 100 personas a la línea durante el año. El año 23 aumentamos a 163. Y hoy día estamos más o menos a la mitad del año, 72 personas habían realizado el llamado. Y a estas personas se las atendió, se les hizo una llamada telefónica desde los CEFAM en menos de 7 días.
y algunos incluso al día siguiente ya tenían su control Hay un seguimiento. en el seguimiento, ¿sí? Y tenían su control de salud mental. Y yo diría de que el 90% de las personas ingresó al programa de salud mental de su CEFAM para continuar atenciones durante el año, ¿sí? Hay cierto porcentaje de personas que luego de la llamada disminuye su riesgo suicida o lograron expresar lo que estaban viviendo, sus dificultades, y deciden por su cuenta continuar o no en las atenciones. Y la verdad, yo creo que cada uno de los equipos con los que he conversado respecto a esta estrategia está agradecidos también de que tengan esta alternativa, porque a veces no tenían esta forma de encontrar a las personas que estaban con riesgo, porque mucha gente no lo expresa directamente en la atención de salud. La principal vía para identificarlo es conversándolo. Cuando el profesional le pregunta directamente, ¿ha tenido ideas de hacerse daño? ¿Ha pensado en quitarse la vida? ¿Ha pensado en suicidarse? Y esas conversaciones o esas preguntas generalmente no aparecen en una conversación normal. Las personas consultan cuando ya están en una situación de crisis ya más avanzada, ¿sí? No encuentran otra salida. Y la línea *4141 viene a eso, ¿sí? Y en los mismos talleres que he realizado en la comunidad promoviendo el uso de esta línea telefónica, me he encontrado con gente que fácilmente dice, yo agradezco esta línea porque pude llamar a las 3 de la mañana, yo estaba en una situación de crisis muy grande y me escucharon, me acompañaron, estuvieron media hora, una hora conversando conmigo hasta que logré estar en un lugar como seguro, más tranquilo, con alguien que me podía apoyar y entender qué es lo que estaba pasando, o pude ir a la atención de salud después. Y incluso hasta me siguen contestando después porque probablemente no necesita la ayuda una sola vez, sino que varias veces. Hay gente que llama 2, 3 veces, ha llamado en el año y les sirve, es una herramienta más para cuidar mi propia salud y estar como en contacto con otro. Qué importante, ¿no? Además, una línea gratuita. Exacto. *4141, línea de prevención del suicidio 24/7. Aprovechando de desmitificar, ¿no? ¿Hay alguna época del año donde aumente esta ideación suicida? Está un poco más relacionada con la entrada de la primavera, ¿sí? Justamente por eso se enmarca en nuestro inicio de la primavera el 10 de septiembre. Se cree de que este cambio estacional hace que las personas tengan un cambio quizás, no sé si es hormonal, cambio mental, muchas veces el contraste de esta poca luz a un aumento de luminosidad que hace que el trastorno de salud mental o las personas que estaban, podría decirse, más deprimidas, hoy día frente a este contraste sufran un poco más, ¿sí? Sientan como que no encajan muchas veces dentro de este cambio de estación, ¿sí? Y aumenta sobre todo las crisis de salud mental, ideación suicida o intentos desde septiembre más o menos hasta febrero, es como el pic de aumento de los casos. Marcela. Ahora también es importante comentar que si bien se relaciona un poco con la estacionalidad, también se relaciona con algunas festividades que hay en este periodo, ya que coinciden en este hemisferio, digamos, con la primavera y que tienen que ver principalmente con Navidad y Año Nuevo, que son fechas particularmente preocupantes desde el punto de vista de la ideación, el intento y el suicidio consumado. Que tiene que ver básicamente, no hay una explicación causal, claramente el suicidio multicausal, pero se relaciona muchas veces con personas que efectivamente tienen dificultades o alejamiento de familias, por ejemplo, o que conmemoran festividades un poco más melancólicas o que traen recuerdos de seres queridos que ya no están, o cualquier gatillante que esa persona hubiera tenido se exacerba un poco en las fechas que habitualmente son fechas de celebración familiar. Entonces ahí también tenemos fechas que son complejas y que están en verano, digamos, en nuestro hemisferio, que son Navidad y Año Nuevo. Bueno, nosotros y los auditores aprendemos cada capítulo en salud mental en este caso. Nos queda menos tiempo. Vamos a las señales. ¿A qué señales debe estar atento la familia, mi prójimo, de esta ideación suicida, como se llama? Principalmente son señales de cambio de ánimo, ¿sí? Hay personas que pueden estar teniendo cambios, mayor irritabilidad, por ejemplo, o una persona que antes veíamos de que estaba muy
feliz, tranquilo, sin mayores dificultades y de un día para otro empieza a cambiar su conducta, ¿sí? Yo creo que eso tiene algo también bien particular. Cuando nosotros conocemos a alguien sabemos cómo es, ¿sí? Y si vemos de que uno de nuestros familiares tiene un cambio muy brusco de su estado de ánimo, de sus conductas, tiene que llamarnos un poco la atención. Personas que se muestran muy desesperanzadas de la vida. Eso es igual una señal que debe llamarnos harto la atención. Alguien que constantemente diga, ¿sabes qué? La vida no vale la pena, o que esté constantemente hablando de la muerte, o directamente nos diga, ¿sabes qué? Me gustaría morirme, o no quiero vivir más, ¿sí? Esas son unas señales como bien directas. La otra es que alguien nos diga, ¿sabes qué? Me quiero quitar la vida. Eso es una señal directísima, ¿sí? Nos dice explícita. Explícito, ¿sí? Y a eso hay que ponerle mucha atención y hay que buscar ayuda profesional directamente. También hay otras señales que pueden ser un poco más indirectas, como personas que empiecen a hablar como que ya no van a estar, que empiezan a despedirse, o que sea más directa y haga una carta diciendo, ¿sabes qué? Cómo va a quitarse la vida o cómo se va a hacer daño, por ejemplo, ¿sí? Son algunas de las señales que podemos ir viendo. Y viendo un poquito más como a lo más actual, a las redes sociales, personas o jóvenes que busquen en redes sociales formas de hacerse daño, ¿sí? Yo creo que eso es algo súper importante. Hoy día en la mañana estaba justo haciendo un taller a jóvenes y hablábamos del tema del suicidio, y en las redes sociales incluso aparecían retos virales en TikTok de gente muy responsable y adulta que invitaba a los niños a hacerse daño. Y creo que eso también, o sea, los niños pueden ser desde lo curioso, llegar a hacerse daño si es que no hay una supervisión adecuada, un acompañamiento en lo que ven, lo que escuchan o el contenido que les llega a ellos, ¿sí? Y son especialmente vulnerables a ese contenido que puede estar siendo compartido y que pueden tener acceso, ¿sí? El compromiso entonces es de todas y todos, ¿no? A la prevención. Nos despedimos primero contigo, Ángelo. 30 segundos, algo que quiera relevar en este mes de la conmemoración de prevención del suicidio. Luego vamos con Marcela. Yo creo que algo súper importante es cómo entre todos compartimos esperanza. De todos los talleres que he podido revisar, la gente está vívida de poder ayudar, ¿sí? Quieren apoyar a los otros, quieren conversar, muchas veces les faltan las herramientas, y creo que es súper importante el mantener estos espacios para poder compartir el conocimiento de cómo podemos ayudar efectivamente a alguien que está viviendo una situación de crisis. Y cuando sabemos que hay solución para algunos problemas o que podemos ayudar a otros, transmitimos esperanza. Yo creo que eso es algo súper importante. El que quiere apoyar y que quiere prevenir un suicidio tiene que estar convencido de que se puede estar mejor y que se puede ayudar a las personas. Gracias, Ángelo. Marcela. Bueno, yo creo que el mensaje importante es que hablemos de salud mental, de todo lo que eso implica, que no tengamos miedo de reconocer nuestros propios sentimientos, sensaciones. No siempre tenemos que estar bien, eso es un imperativo muy como de los tiempos actuales, como que tenemos que reconocer que efectivamente hay días en que vamos a estar mejor que otros días, y también tenemos que reconocer cuando nuestra tristeza, nuestra melancolía, nuestra desesperanza ya está afectando mi vida cotidiana y tengo que pedir ayuda. Yo creo que uno de los principales enseñanzas que nos tiene que dejar hablar de salud mental es perderle el miedo y perder el estigma. Buscar ayuda en el ámbito de salud mental no es ser débil, es precisamente tener la capacidad de autorreconocerse y decir, necesito que alguien me ayude a salir de acá, porque tal como dice Ángelo, lo principal es que los problemas de salud mental pueden ser enfrentados y pueden tener solución cuando buscamos ayuda, y ojalá que esta sea lo más precoz posible. Perfecto. Nos quedamos entonces con algunas palabras: esperanza, conversar, escuchar, hablar de salud mental. Y agradecemos a usted también por esta necesaria conversación que nos escuchó. Despedimos a Marcela Villagrán y Ángelo Palma, profesionales de salud mental del Servicio de Salud Osorno. A usted que nos escucha siempre, lo invitamos a permanecer en la sintonía de Radio La Voz de la Costa. Gracias como siempre por su preferencia. Nos encontramos en un próximo capítulo de Conectados con tu Salud. El Servicio de Salud Osorno, a través de Radio La Voz de la Costa, presentó Conectados con tu Salud, tercera temporada. Un espacio de promoción y prevención para acercar a la comunidad las conductas saludables e información de utilidad. Recuerde que ante consultas de salud,
puede llamar al Fono Salud Responde 600-360-7777 y que el Ministerio de Salud también dispone de la línea gratuita de prevención del suicidio, asterisco 4141. 4141. Conectados con tu salud.